Buenas tardes. Comienza la sesión correspondiente al 28 de marzo de 2006. El primer punto en el orden del día es la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer término, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario autor de la proposición de ley, por un turno de 15 minutos, señor Puig. Gracias, señor presidente. Subo hoy a esta tribuna, en primer lugar, quisiendo agradecer a todas aquellas personas, colectivos y entidades que trabajan desde hace muchos años en favorecer políticas de fomento de la paz. Y, sobre todo, a todas aquellas organizaciones que hacen posible que hoy miles de personas se declaren objetores de conciencia fiscal a los gastos militares. Gracias a todas estas entidades presentes en todos los rincones del Estado. El debate está más abierto que nunca. Ha sido y es la constancia de estas entidades, el esfuerzo de todas ellas, el que nos permite ir avanzando en ese sentido. En particular, quisiera saludar al representante de la Fundació per la Pau y de la coordinadora de ONG solidarias de las comarcas de Girona y el Maresme presentes en este hemiciclo. Hoy podemos decir que la propuesta que presentamos relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares ya ha obtenido una primera victoria. Es la victoria que nos da las palabras pronunciadas ayer mismo por el propio ministro de Defensa, señor Bono. Una vez más, el señor Bono se ha equivocado. Una vez más, el señor Bono ha perdido sus papeles. Y ya van unos cuantos papeles perdidos. Digamos, sus andanadas contra el Estatut o el boicot al incumplimiento de la devolución del castillo de Montjuïc a los legítimos propietarios, es decir, a la ciudad de Barcelona, para que pueda convertir el castillo de Montjuïc en un verdadero museo de fomento de la paz. Con estas declaraciones del señor Bono lo que demuestran es una profunda preocupación por el interés que puede traer una ley como esta, que quiere dar solución a una realidad cada día más numerosa. Les guste o no al señor ministro, cuando uno no tiene argumentos solo le queda la capacidad de recurrir a lo absurdo. Y el señor Bono no tiene en este caso ni discurso ni debate. El ministro de Defensa lo sabe y se esconde. Y si, como dice, somos tan pocos los objetores fiscales a los gastos militares, no debería preocuparle y no tendría que tener ningún problema en que hoy se tomase en consideración dicha proposición de ley. Sabe que hoy la modernidad es esta proposición de ley. El pasado más rancio son las actitudes y las provocaciones del ministro de Defensa. Estamos seguros que, a pesar de que hoy no se tome en consideración este proyecto de ley, se abre un camino de no retorno para el reconocimiento, en un día no muy lejano, de la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. Pasó lo mismo la primera vez que se habló de divorcio, que se habló de aborto, de matrimonios del mismo sexo, de objeción al servicio militar. Es decir, al final, a pesar de la oposición a la toma en consideración del proyecto de ley que hoy presentamos, estamos seguros que más temprano que tarde se va a regular la objeción fiscal. Cada vez más son las personas que realizan la objeción fiscal militar. El año pasado, en la declaración de la renta, en el ejercicio del año pasado, se calcula que más de 5.000 personas en todo el Estado hicieron y objetaron fiscalmente. Y después de que se haya producido una sentencia no contraria a la objeción fiscal militar, estamos seguros que esta cifra aumentará. Me refiero a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el sentido que se afirma: no se aprecia culpabilidad alguna en la conducta del sujeto pasivo al no existir por su parte ocultación ni ánimo defraudatorio, por lo que procede la anulación de la sanción impuesta. Esta sanción, que le fue impuesta al ciudadano Joan Roca por practicar la objeción fiscal a los gastos militares, ha provocado una sentencia que pone la contradicción, que pone la realidad encima del tablero. Y en ese sentido, la propia Fundació per la Pau ya ha anunciado que recurrirán al Constitucional para obtener el derecho pleno a objetar.
el derecho pleno a elegir. La presente proposición de ley pretende que, de la misma manera que en la declaración de la renta podemos elegir entre destinar nuestro dinero a la Iglesia o a otros fines sociales, se pueda elegir entre destinar nuestro dinero al Ministerio de Defensa o a un fondo para investigación y fomento de la paz. En ese sentido, va más allá de la legítima voluntad de muchas personas de caminar hacia un mundo diferente, hacia un mundo de promoción de la paz, el derecho de aquellas personas que no quieren contribuir con su dinero a sufragar los gastos militares. Y defendemos que esto es un derecho básico, porque se pretende proteger con él el derecho y el bien más preciado, el derecho de la vida. El Ministerio de Defensa gasta su dinero en armamento y en la manutención y preparación de soldados para la resolución, entre otras cosas, de conflictos mediante las armas. Y esto entra en la contradicción con aquellas personas que, por razones éticas, morales, religiosas o filosóficas, no creen en las armas y en los ejércitos como únicos instrumentos para la resolución de conflictos. Creemos que encontramos amparo constitucional tanto en el artículo 16 como en el artículo 30 de la Constitución. Por un lado, el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. ¿Cómo se garantiza la libertad ideológica de aquellas personas partidarias de las vías pacíficas en la resolución de conflictos? Entendemos que la aprobación de esta ley materializa y hace eficiente los derechos consagrados en el artículo 16. Por otro lado, en el artículo 30 afirma que la ley regulará la objeción de conciencia respecto a las obligaciones militares y, a pesar de que esto se ha pretendido limitar al servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia es un derecho íntegro que no se puede fragmentar y que en este caso implica la objeción de conciencia a colaborar con el mantenimiento de estructuras militares. Es, pues, una plena incongruencia que se nos diga la ley reconoce tu derecho a que por motivos de conciencia no colabores físicamente en el mantenimiento de recursos militares, pero sin embargo la ley te obliga a que colabores económicamente en el mantenimiento de estos mismos recursos militares. Es incoherente y paradójico, y esta proposición de ley sería un paso más en un reconocimiento real del derecho de la objeción de conciencia. Pero a pesar de esas consideraciones, que además sirven de amparo a las personas que en una situación de alegalidad se declaran objetores de conciencia fiscal, consideramos que el debate debe transcurrir al margen de su posible desarrollo constitucional. Porque si bien es cierto que se puede argumentar desde este punto de vista, es igualmente cierto que, aunque no se considere así, no hay ningún precepto constitucional que se contradiga con la proposición de ley que estamos debatiendo y que, en consecuencia, la aprobación de esta supondría el reconocimiento de la objeción de conciencia fiscal, con pleno encaje en el entramado constitucional. De hecho, no se trata de ahorrarse una parte de los impuestos, sino de destinarlos a otra finalidad, y esta es precisamente un fondo para el fomento de la paz y la solidaridad. Este fondo será gestionado por la Oficina de la Paz y la Solidaridad, que se crea para tal fin, estableciendo qué actividades comprende y qué requisitos deben cumplir las entidades dedicadas al fomento de la paz y la solidaridad para ser beneficiarias de ayudas y subvenciones. La proposición de ley establece que dicha oficina será un órgano paritario entre Gobierno y sociedad civil, con los miembros del Gobierno designados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por la Agencia Española de Cooperación, mientras que los miembros representantes de la sociedad civil serán designados por la Coordinadora Estatal de ONGs. Asimismo, se establece que en aquellas comunidades autónomas que cuenten con organismos, oficinas y consejos equivalentes a la Oficina de la Paz y la Solidaridad, a la que hace referencia la presente ley, serán estas las responsables de gestionar el total del dinero recaudado en su territorio. Este Fondo para la Paz y la Solidaridad se enmarca dentro de la cultura de la paz, y en ese sentido hay que recordar que en esta Cámara tomó en consideración una proposición de ley para el fomento de la cultura de la paz. Deberíamos esperar, pues, que todos aquellos grupos que dieron apoyo a dicha iniciativa le den hoy a la actual, porque de no hacerlo no se estaría fomentando la cultura de la paz, sino poniendo obstáculos. No se puede aspirar a la paz mientras se prepara a la gente para la guerra y, sobre todo, cuando año tras año se incrementa el presupuesto de defensa. Y con eso no estamos diciendo que si se aprueba la ley del fomento de la paz se deba suprimir el ejército. No decimos esto. Lo que decimos es que el fomento de la paz verdadero debe ir acompañado de medidas que supongan una reducción de los gastos militares. Pedimos simplemente
discriminación positiva hacia los gastos para fomento de la paz, para fomentar las políticas de la paz. Y hasta el momento no encontramos, en ese caso, ninguna voluntad por parte del Gobierno ni del grupo mayoritario de esta Cámara. En ese sentido, hemos de recordar que año tras año nos rechazan la enmienda o enmiendas que el Grupo Parlamentario de Esquerra presenta solicitando destinar una partida de defensa al estudio de la reconversión, por ejemplo, de la industria militar y de los ejércitos. Y eso que solo pedimos que lo estudien. Pedimos que primero lo estudien y luego decidan. Pero claro, ¿para qué gastar dinero en estudiarlo cuando no hay voluntad de reducir ni la industria del armamento ni el gasto militar en general? Afirma la UNESCO en su carta fundacional, repito, en su carta fundacional, no en un díptico, en un documento sin importancia. Dice: para que podamos evitar la guerra, lo primero que es necesario es que la saquemos, que la lavemos de nuestras mentes. Sin embargo, el Gobierno, lejos de ello, lo que pretende es que saquemos, que lavemos de nuestra mente la idea de un mundo sin guerra, sin armas, sin ejército. Y esta sería la base definitiva para una verdadera alianza de civilizaciones como la que predica el presidente del Gobierno. Afirma Federico Mayor Zaragoza: cuando veo que 866.000 millones de dólares, repito, 866.000 millones de dólares se van en armas, mientras que 1.300 millones de personas viven con menos de $1 al día en la tierra, no lo entiendo. Creo que hay mucha gente que no lo entiende. Es necesario destacar un pensamiento de este tipo porque está en la base de todo pensamiento pacifista, de toda esencia de solidaridad. Si en lugar de invertir el dinero en prepararnos para destruir al otro, lo invertimos en que el otro pueda tener un nivel de bienestar, no existirá la supuesta amenaza que hace que nos preparemos para destruirlo. Esta es la verdadera política de defensa, de seguridad, que en particular la izquierda tendría que fomentar y en general las personas de buena voluntad. Ahora bien, si ustedes se empeñan en no crearla, en destinar cantidades exorbitantes al ejército y solo cantidades marginales a la solidaridad, tienen legitimidad para hacerlo. Otra cosa es que dicha legitimidad tenga algo que ver para el papel desde la izquierda. Y tendría que ser motivo de preocupación para un Gobierno progresista que el ministro mejor valorado en las encuestas sea el ministro de Defensa y, por el contrario, de los peores valorados, el ministro de la Cooperación. Tienen legitimidad que le otorgan los votos, pero ¿hasta qué punto dicha legitimidad para obligar a las personas que no quieren colaborar con la guerra, con el armamento, con los ejércitos por motivos de conciencia, para obligarlos? El derecho a la objeción de conciencia a no colaborar en la eliminación de vidas humanas o en la preparación para ello es básico. Y esta es la propuesta que debatimos hoy aquí. Que, por cierto, es oportuno señalar que propuestas similares han sido también debatidas en parlamentos de Estados de Europa. Pero, sinceramente, no es gracias a estas propuestas a las que estamos hoy aquí. Hoy estamos aquí con esta proposición de ley gracias al trabajo de todas las organizaciones y personas que han colaborado y continúan colaborando con la objeción de conciencia. Desde Pepe Beúza, el primer objetor de conciencia durante el franquismo, que no era testigo de Jehová, hasta todos los miles de jóvenes que durante los años 80 y 90 dijeron no al ejército por motivos éticos, morales, filosóficos o religiosos, y especialmente a aquellos que una legalidad injusta e inmoral les encerró en la cárcel por ello. Son docenas de organizaciones que trabajan en todo el Estado defendiendo el derecho a la objeción de conciencia, y son centenares ya las personas, como hemos dicho, que hacen la objeción fiscal a pesar de no ser legal. Más de 5.000 en el último año fiscal. Y este es un movimiento que va más, año tras año, de manera que ustedes hoy pueden rechazar la propuesta y encontrarse con un problema más grave. De aquí a unos años, cuando crezca el número de gente que, a pesar de leyes, juicios y multas, sigan practicando la desobediencia civil por motivos de conciencia. Y además, impulsado por personas que de manera activa dicen no a la guerra. Repito, no a la guerra. ¿Les suena, señorías? Yo creo que sí. Es el lema que había detrás de las pancartas con las que se fotografiaron muchas de nuestras señorías durante un tiempo. Porque me dirán que aquella era una guerra injusta. Era injusta porque era guerra, y no hay guerras justas o injustas. Hay, en definitiva, guerras en las que mueren inocentes, en las que padecen inocentes. Hoy tienen la oportunidad de dar un paso hacia la no guerra.
si bien no de manera colectiva, sí permitiendo que de ello se haga de manera individual, según dicte la conciencia de cada cual. Y ello no debe preocupar en absoluto al ministro de Defensa. Creo que el señor Bono puede estar tranquilo, como él muy bien dice. No todos los españoles, hay muchos españoles que están orgullosos del Ejército y se identifican con él. De manera que la ley que hoy aprobamos o que tomaríamos en consideración sería una regulación para 4. Seguramente para algunos para 4 locos pacifistas, que nos queremos un mundo con muchas menos armas y menos ejércitos. Un mundo mejor en el que se priorice mucho las políticas de fomento de la paz. Estamos convencidos que va a llegar el día en que se va a regular la objeción fiscal a los gastos militares. Seguro, porque cada día son más las personas que van a objetar y van a verse obligados a dar respuesta a lo que los solicitan los ciudadanos. Y termino. Aunque, como dijo otro loco como Albert Einstein, los objetores de conciencia son los pioneros de un mundo sin guerras. Muchas gracias. Gracias, señor Puig. ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? ¿No? Fijación de posiciones. Señor Mardones. Muchas gracias, señor presidente. Yo creía que una vez que se suspendió en España el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas de nuestros ejércitos, había decaído ya el debate o la polémica sobre la objeción de conciencia, figura de reconocimiento constitucional y que se aplicó con la Ley de Objeción de Conciencia aprobada por estas Cortes Generales, mientras existió la opción del servicio militar obligatorio de los conscriptos. Y reconocido el derecho a la objeción de conciencia, había una serie de españoles que no prestaban el servicio militar alegando esta razón. Pero veo que resurge aquí con el tema de la objeción fiscal. Y yo le quisiera decir, con todo reconocimiento y afecto personal, señor Puig, en primer lugar, si la estructura de los presupuestos del Estado, de cualquier país democrático, se hiciera en razón del reconocimiento a la objeción de conciencia, la que fuera, sería imposible la consolidación de los presupuestos generales del Estado en un sistema democrático, porque quedaría aleatoriamente a que un ciudadano, a la hora de hacer su declaración de la renta, dijera que la parte porcentual que él entiende o que alguien le dejara entender que correspondería a su aportación a los gastos del Ministerio de Defensa fueran retirados en razón de una objeción fiscal. Porque entonces abriríamos una brecha de derechos en que un ciudadano de cualquier municipio podría oponerse a la policía municipal o cualquier servicio que le ofrece la comunidad y que él entiende que no tiene por qué pagarlo por las cuestiones que sean. Es como si un testigo de Jehová, ya que se les ha citado, dijera, no, yo la parte de sanidad, donde me obliguen a una transfusión, a tener un servicio, no pago porque mi religión no acepta las transfusiones sanguíneas y, por tanto, me sobran todos los servicios de hematología al respecto y haga objeción de conciencia. Esto sería un Estado ingobernable presupuestariamente, en lo que de esto llevamos. Ahora bien, entrando ya en materia propia del presupuesto, lo único que las leyes españolas reconocen como una opción, sin que eso signifique objeción de conciencia, sino un uso de conciencia, cuál es el destino de un porcentaje determinado que bien vaya al mantenimiento de la Iglesia Católica o bien a entidades benéficas como Cruz Roja, Cáritas, etcétera, no es una retracción de impuestos, sino sencillamente decir el porcentaje que se entiende que debe ir aquí, que vaya por la otra vía. Pero ahora nos encontramos, digamos, con una instrumentación de todo Estado de Derecho, porque yo no conozco en el mundo del que forma parte España en sus alianzas o convenios internacionales, sean de la Unión Europea, sean de otro tipo, como la OTAN, en que se acepte la objeción de conciencia fiscal. Porque no es una objeción tanto de conciencia, es una objeción fiscal. Vamos a dejarnos de ponerle el calificativo de conciencia. Podrán alegar otras razones, pero se trata de una objeción fiscal al respecto. Mire usted, señor Puig, en estos días nosotros, en Canarias, estamos viendo cómo el Ejército ha hecho una expedición a Mauritania que no es de armamento, no es de guerra, es una expedición en que unos militares de las Fuerzas Armadas Españolas van a instalar un campamento, una tienda de campaña para que se pueda repatriar a los inmigrantes ilegales que procedentes de Mauritania han entrado en Canarias para que, respetándoles sus derechos a la dignidad de la persona humana, a sus derechos inalienables de salud, de atención, de no vejación,
puedan ser devueltos a sus países de origen. A lo largo de mi vida política administrativa hemos visto la infinidad de veces que en los incendios forestales colaboran y contribuyen las fuerzas militares en todos estos casos de catástrofes. ¿Vamos a prescindir en un Estado democrático por un discurso que parece como si nuestras Fuerzas Armadas fueran fuerzas belicistas de países militarizados que están tratando de buscar contiendas y enemigos en los mares y territorios de ultramar para ir a hacer operaciones militares, como buscando medallas o recursos puramente de una parafernalia militar ya sobrepasada? Nuestros ejércitos no están en esa línea. Nuestros ejércitos no son fuerzas agresores que estén buscando guerras y combates para justificar su propia existencia. Es que, afortunadamente, en los momentos actuales y como parte de todos los esfuerzos del mundo occidental civilizado al que pertenecemos, nuestras Fuerzas Armadas se están especializando y dedicando a funciones de paz, a funciones de ordenamiento de garantía de los derechos humanos, de fuerzas de intermediación para que otros contrincantes no se despellejen ni se maltraten entre ellos. ¿Cómo vamos a negarles una aportación presupuestaria en este sentido? ¿Quién es capaz de sacar de los presupuestos del Estado con una objeción de conciencia qué cantidad va a fines puramente armamentísticos o militares que estén separados de aquellos otros de colaboración altruista, como he dicho, frente a las catástrofes naturales, frente a los programas de investigación de I+D+I, frente a toda la creación de unos puestos de trabajo, de una industria auxiliar y complementaria, de un sistema también de seguridad, de todas las garantías de defensa de los derechos humanos? Señorías, mi grupo, con esto, señor presidente, termino, porque me parece estar defendiendo la obviedad, y solamente por un respeto parlamentario al señor Puig se lo dedico. Mi grupo va a votar que no, pero vamos, por estas razones y por el mejor sentido de racionalidad de un instrumento que no es que esté garantizando una política belicista de ningún gobierno democrático, sino precisamente ahora que tenemos una ley que centra en este Parlamento la autorización para misiones en el extranjero, que habrá que justificar suficientemente por el señor ministro de Defensa del momento para estas acciones, pero sabiendo también que tenemos unas fuerzas de reserva que, frente a cualquier catástrofe natural, de incendio forestal, de terremoto, de cataclismo, de erupción volcánica, de inmigraciones ilegales masivas que llegan, es el único instrumento que en 24 horas puede dar una respuesta positiva a evitar a la población civil, a la población de todos los ciudadanos del país, de estas actuaciones. De aquí que, señor presidente, nuestro voto será negativo, como yo diría casi al principio, por razones obvias. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Mardones. Señor Herrera, por favor. Gracias, señor presidente. Precisamente a partir de lo que decía ahora mismo el señor Mardones. ¿Hoy más ejército es garantía de mayor seguridad? No. Nosotros creemos que precisamente con los tiempos que corren, con los nuevos conflictos, con los nuevos problemas, lo que es garantía de seguridad es aquello que comporta seguridad humana. Y hoy seguridad humana no se garantiza con más ejércitos, sino con más justicia, con más equidad, con más igualdad. E incluso le diría, señor Mardones, ¿no?, en los tiempos que corren y con los conflictos que existen y los problemas que pueden haber, si algo hay que primar es la política de inteligencia, no la política militar. Segunda reflexión. Ayer mismo, coincidiendo con el señor Puig en una mesa redonda, Alfons Banda, presidente de la Fundació per la Pau, decía que los debates de la paz están en el centro de la plaza. Y es cierto, en esta legislatura hemos hablado hoy mucho, hemos tramitado una ley como la Ley de Fomento de la Cultura de la Paz, y hoy tenemos otro ejemplo. Los debates sobre la paz, sobre cómo construimos la cultura de la paz, están en el centro de la plaza. Tercer elemento. Nosotros no conocemos ningún país de nuestro entorno que haya tenido los índices de objeción de conciencia al servicio militar como los ha tenido este. Díganme uno. No existe. Y no existe porque realmente en nuestra sociedad ha habido una cultura de la paz absolutamente arraigada.
Y ante este escenario, nosotros entendemos que sería bueno que la proposición de ley que nos presenta hoy el señor Puig y que es fruto de un trabajo incansable del movimiento pacifista se pudiese tramitar. Le voy a dar argumentos que están en la sentencia. El señor Puig ha hecho referencia a una sentencia reciente del 2001 del TSJ de Cataluña, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que fallan a favor de Joan Surroca. Joan Surroca eres un ciudadano, como decía el señor Puig, pero no un ciudadano cualquiera. Joan Surroca ha sido diputado durante muchos años del PSC, Ciutadans pel Canvi, en el Parlamento de Cataluña. Y ante este ciudadano, la sentencia dice precisamente que el derecho a la objeción, en este caso la objeción de conciencia en la materia fiscal, afecta al derecho a la libertad ideológica consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Dice claramente que la regulación del IRPF ni limita ni prohíbe la objeción fiscal y, por tanto, que debemos regular cómo hacerlo. Esa es la conclusión a la que nos lleva precisamente la sentencia. Es más, cuando habla de la parte sancionadora, hace referencia a una sentencia del Constitucional del año 81 que dice que en el sentido de que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al derecho administrativo sancionador y señala que uno de los principales componentes de la infracción administrativa es el elemento de culpabilidad junto a los de tipicidad y antijuricidad, que presupone que la acción u omisión enjuiciadas han de ser en todo caso imputables a su autor por dolo, imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable. Con posterioridad se ha señalado que con respecto a la culpabilidad no hay duda que en el ámbito de lo punible, ya administrativo ya jurídico penal, el principio de la culpabilidad opera como un elemento esencial del reproche sancionatorio, concretándose en el aforismo latino nulla poena sine culpa. La Sala, dice después, no aprecia culpabilidad alguna en la conducta del sujeto pasivo al no existir por su parte ocultación ni ánimo defraudatorio. Y no existe, entre otras cosas, porque en este caso el señor Surroca lo que hizo es, como han hecho tantos objetores fiscales, dar la cantidad reducida, aportar esta cantidad precisamente a una organización que trabaje con fines, con objetivos de desarrollo de la cultura de la paz. Decimos todo esto porque en otras ocasiones la objeción de conciencia se extendió, fue absolutamente generalizada. Una objeción de conciencia que supuso la ley de objeción de conciencia y una objeción que además también se produjo a la prestación social sustitutoria, con lo que popularmente entendían, se conocían como los insumisos. Hubo una ley que reguló ese derecho. Y hoy el problema está en que esta ley no existe para el ámbito fiscal. Lo que decía el señor Mardones, y que sin duda dirán muchos portavoces, es cierto. Una objeción de conciencia fiscal generalizada podría dar lugar a que si yo no utilizo la sanidad pública pudiese objetar, por ejemplo, pagar la sanidad pública. Es precisamente por eso que se tiene que regular. Es precisamente por eso que, siendo el país de nuestro entorno con más objetores de conciencia por el motivo de la paz, por la razón de la paz, se debe regular precisamente la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. Porque cada legislador, cada parlamento, tiene que responder precisamente a los imperativos que le marca su sociedad. Y el imperativo que marca nuestra sociedad es que tenemos una sociedad que quiere ejercer esa libertad, ese derecho de conciencia en los gastos militares, en los gastos asociados precisamente al ejército. Por tanto, nosotros entendemos que tienen que haber más mecanismos de participación y la objeción de conciencia es uno de ellos. Ya para acabar, señor presidente, hacer una última reflexión. Hay una concepción, a mi entender, clásica, conforme a la cual las formas de participar tienen exclusivamente los canales de la democracia representativa. Para nosotros, los canales de la democracia representativa son plenamente vigentes. Claro que sí. Pero tienen que haber otros canales de democracia, digámosle, participativa, en la que el ciudadano actúe. Hoy, desde el punto de vista tecnológico, esto ya es posible. Y, por tanto, esta ley, sumada a otras proposiciones que podrían venir o a modificaciones de la misma,
podría establecer canales de democracia participativa, por ejemplo, para decidir qué se hace con nuestros impuestos, para que hubiesen márgenes para participar. Les pongo ya un último ejemplo. Hoy se pone muy en duda que precisamente estas tareas de interposición o las tareas humanitarias, quien es más efectivo haciéndolas sea el ejército. Nosotros no creemos precisamente que las tareas que se deben hacer en Mauritania las tenga que hacer el ejército. Tampoco pensamos que las tareas que se tienen que hacer en Afganistán las tenga que hacer el ejército. Por eso también nuestro voto, el único, fuimos el único grupo parlamentario que votó en sentido contrario a la participación del ejército en Afganistán. Y, por tanto, entendemos que se deberían canalizar nuevos instrumentos de acción en el exterior que no fuese liderada por, en este caso, el ejército español. Pongo el ejemplo de los cuerpos civiles no violentos. Ayer mismo también hablábamos en estas mismas jornadas que antes les mentaba. Hay experiencias concretas. En Sri Lanka, me dirán, eso es muy exótico. En Alemania, 90.000 efectivos, 14 millones de euros en el último ejercicio. Cuerpos civiles no violentos que realizan unas tareas de reconstrucción mucho mejor que, por ejemplo, las tareas que realiza el ejército. Porque están, en definitiva, preparados para esas tareas de reconstrucción, para construir la paz, lo que en términos internacionales se entienden como los peace building, ¿no? Pues nosotros entendemos que precisamente la ciudadanía tendría o podría optar en los presupuestos, mediante mecanismos participativos en los presupuestos o incluso mediante sus impuestos. Claro que sí. Por tanto, nosotros vemos en la proposición de ley una oportunidad, y una oportunidad para complementar pues legislación que está ya vigente, como la Ley de Fomento de la Cultura de la Paz, y para además introducir elementos de participación y, sobre todo, para que los derechos reconocidos en el artículo 16 de la Constitución tengan un canal. Porque sí que es cierto que si no regulamos estos derechos, en este caso la objeción de conciencia en materia fiscal, podría ser, podría llegar a producirse situaciones paradójicas que no compartimos. Ya para acabar, decir que en el país que ha tenido más objetores de conciencia del mundo, el país que se ha movilizado más por la paz, también del mundo, en el país donde la cultura de la paz y el debate sobre la paz está en el centro de la plaza, lo que tenemos que hacer es dotarnos de instrumentos para que precisamente estas sinergias sean realidad. Por todo eso, nosotros vemos una oportunidad en la proposición de ley. Por todo eso, también, en el caso de que la proposición de ley, introduciríamos enmiendas que mejorasen precisamente la misma propuesta, y porque además también nosotros somos partícipes de un movimiento por la paz que entiende que la objeción fiscal a los gastos militares puede ser un instrumento para la construcción del diálogo, de la paz, de un mundo sustancialmente mejor. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Herrera. Grupo Vasco. Señor Azpiazu, adelante. Sí, gracias, señor presidente. Arratsalde-on danori. Señoras y señores diputados, señor Puig, siento de verdad no poder apoyar desde el Grupo Vasco la iniciativa que usted, en nombre de Esquerra Republicana, trae hoy a esta Cámara para su debate y votación. Bien sabe el aprecio que le tengo a usted y a su grupo parlamentario, pero ello no impide que fije mi posición contraria y la de mi grupo a la proposición de ley relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. Podemos estar de acuerdo, y de hecho creo que lo estamos, en que el espíritu antibelicista y pacifista de los ciudadanos está creciendo, y le puedo decir que yo mismo comulgo cada vez más con estas ideas y con la necesidad de hacer frente a los graves problemas del mundo relacionados con el hambre y la miseria. El Grupo Vasco es favorable a fomentar la cultura de la paz, no tenga en este sentido usted ninguna duda, señor Puig. Pero una cosa, a nuestro juicio, no tiene nada que ver con la otra. De hecho, podemos trabajar conjuntamente para que las dotaciones presupuestarias orientadas a estos nobles fines se incrementen cada año de manera considerable. Ello no tiene que ser necesariamente solo a costa de los créditos del Ministerio de Defensa. Podemos discutir, y así lo hacemos cada año, si los créditos o los recursos que se emplean por el Ministerio de Defensa son o no excesivos.
Podemos apoyar o rechazar el modelo de ejército que se contempla en la Ley de Tropa y Marinería. Este es un debate relevante. Si son o no coherentes con una profesionalización de las Fuerzas Armadas aceptada por la mayoría de esta Cámara. Debo confesarle, en mi opinión, que lo único positivo del Gobierno del señor Aznar fue la supresión del servicio militar obligatorio. Pero una vez establecido el modelo del Ejército y la cuantía a gastar por el Ministerio de Defensa, todos y cada uno de los ciudadanos debemos hacer frente al conjunto de los gastos de los presupuestos públicos, del Estado, de la Generalitat, del Gobierno vasco, de las diputaciones forales, en definitiva, del conjunto de las instituciones. No pueden, entiendo yo, unos tranquilizar sus conciencias no aportando teóricamente a los gastos de defensa, puesto que de esa forma otros ciudadanos lo tendrían que hacer en mayor medida. De aquí podríamos entrar en todo un debate sobre el carácter finalista de los recursos. Yo creo que es sinceramente complicado y difícil. Es decir, lo que le quiero decir es que sería muy difícil saber, en todo caso, si se quisiera hacer bien, cuáles serían la parte de los impuestos que paga un ciudadano que van o que podrían ir o podrían imputarse al Ministerio de Defensa y cuáles no. Pero creo que este no es el momento para este debate. Sin embargo, pienso que la solución que ustedes plantean no es una solución adecuada. Insisto, se puede debatir sobre la necesidad o no de contar con un ejército, de su dimensión, de las fuerzas que se requieren, etcétera, en definitiva, de los recursos que necesita. Pero una vez fijadas las cuantías al efecto, todos los ciudadanos deberán aportar en función de su capacidad económica. De igual manera, objetando y, por qué no, utilizando la misma lógica a otros gastos como los del Ministerio del Interior, pongamos la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, etcétera, etcétera, cada ciudadano podría plantear el reparto de sus impuestos por tipos de gasto, es decir, podría elaborar su propio presupuesto. Más propio sería usted, si me permite, objetar fiscalmente en relación a los gastos del Estado que no le competen, como educación, sanidad, etcétera, sin olvidar, por supuesto, los casos paradigmáticos del Ministerio de Vivienda. Pero, sinceramente, creo que tampoco en este caso la objeción fiscal es el camino para solucionar estos temas. El debate político, las asignaciones presupuestarias, quizá en el debate presupuestario, es una vía más adecuada. Como usted bien sabe, en Euskadi son las diputaciones forales las competentes para gestionar y recaudar los impuestos, incluido el IRPF, sobre el que se plantea la posibilidad de la objeción de conciencia que usted plantea en su proposición. Y creo que, sinceramente, los diputados forales de Hacienda no entenderían, ni con razón, que el Grupo Vasco en el Congreso defienda la objeción fiscal. Tampoco lo entenderían, a mi juicio, la mayoría de los ciudadanos vascos. Considero que es esta una iniciativa plagada, y lo digo con sinceridad, de buenas intenciones, pero de escasa viabilidad y difícil de defenderla. Y por eso nuestro Grupo la va a votar en contra. Sin embargo, y dado que no es contradictorio, podemos defender y trabajar conjuntamente en la creación de la Oficina para la Paz y la Solidaridad, que tenga las funciones que Esquerra Republicana de Cataluña plantea en su iniciativa, orientando su labor a la resolución de los problemas más graves del mundo, el hambre, las guerras, las injusticias, etcétera. En esta tarea les apoyaremos, pero votando en contra de esta proposición. Nada más, eskerrik asko. Gracias, señor Azpiazu. CiU, el señor Maldonado. Gracias, señor presidente. Señorías, nuestro grupo, cuando conoció la iniciativa parlamentaria, la estudió con mucho interés, como hacemos con todas, ¿no? Lo hicimos con el mismo interés y un poco más, por la sencilla razón de que se hablaba de objeción de conciencia, en este caso, objeción fiscal. Y digo que lo hizo con el mismo interés que hacemos siempre con todas las iniciativas parlamentarias, pero esta un poco más, porque nuestro grupo cree que ha sido o tiene el honor de haber sido pionero en temas de conciencia, en temas como el de la desaparición del servicio militar. Señor portavoz del Partido Socialista Vasco, no fue el señor Aznar el que eliminó la mili, fue el tan denostado Pacto del Majestic, en el que Convergencia y Unión exigió la desaparición del servicio militar, del servicio militar obligatorio, y por tanto para que también los objetores de conciencia pudieran libremente vivir en este país como ciudadanos que son y que en aquel momento no tenían los mismos derechos que otros.
Por tanto, Convergencia y Unió estudió con mucho interés esta iniciativa parlamentaria. De salida, el título nos era atractivo, por tanto, nos parecía que podíamos votarlo afirmativamente o como máximo abstenernos. Y ha sido al profundizar en el estudio y al ver la exposición de motivos donde nos hemos perdido. Nos hemos perdido porque nos parece que es, lo ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, es una iniciativa llena de buena voluntad, que suena bien y que, por tanto, yo creo que es una buena iniciativa, pero que creemos que es difícil de llevar a cabo y que, por tanto, está mal planteada y que, por tanto, nos gustaría votarla a favor y no la votaremos a favor. No porque no estemos de acuerdo en la objeción fiscal, no porque seamos belicistas, que no lo somos, lo hemos demostrado, somos los padres del final del servicio militar obligatorio, hemos demostrado muchas veces nuestro antibelicismo, pero hay que ser realistas y honestos. Nuestro grupo votó hace poco los presupuestos del Ministerio de Defensa. ¿Y por qué los votó? No porque fuéramos belicistas, no porque fuéramos grandes defensores del macroejército del Estado español, en absoluto, sino porque eran unos presupuestos que creíamos que quizás por primera vez en los últimos años tenían dos connotaciones. Una vertiente social en la cual había una partida importante de aumentos de sueldo a trabajadores, a soldados, a hombres y mujeres que estaban mal pagados históricamente y que era un acto de justicia social en el cual se reconocía que aquella gente tenía que trabajar con unos sueldos dignos, y había una vertiente social y había una segunda vertiente de cultura de la paz. Hay unos porcentajes importantes en estos presupuestos para destinar a misiones de pacificación o de ayuda ante catástrofes, etc. Nosotros, a diferencia del señor Herrera, sí creemos que el Ejército, entre otras cosas, debe ir a ayudar ante terremotos, catástrofes, donde hay gente que muere y que sufre, etcétera, tsunamis, etcétera. Son planteamientos respetables, pero nuestro grupo cree que el Ejército es una de las cosas que puede y debe hacer. Ayuda y pacificación. Ayudar a democratizar países donde la democracia no existe o está en vías de desaparecer, por tanto, consolidar la democracia, ayudar a la gente que sufre, etcétera. Esto es cultura de la paz. Y claro, si vamos por esta línea, lo que no podemos es hoy votar esta iniciativa parlamentaria, porque se contradicen, ¿no? Claro, el grupo parlamentario que ha presentado esta iniciativa ha votado los presupuestos. En aquel momento no hubo ninguna iniciativa hacia la objeción de conciencia fiscal. Y, por tanto, hoy suena a una iniciativa con buena voluntad, pero extemporánea, ¿no? Quizás era en otro momento que teníamos que debatir este tema. Nosotros, en principio, creemos que si se quiere abrir el debate de la objeción de conciencia fiscal, lo ha dicho el señor Herrera, puede ser un buen inicio. Hay que regularlo, porque si no, si abrimos el grifo, esto será el campo de Brabante, ¿no? Será una cosa en la cual todo el mundo podrá decir, oiga, es que yo voy a hacer objeción de conciencia en los parquímetros, yo no quiero pagar parking, porque a mí no me gusta que me hagan pagar, dirán unos. Por tanto, habrá desobediencia total, no solo, señor Puig, en temas de defensa, los habrá en temas de impuestos, sobre productos básicos, sobre muchísimas cosas. Claro, si queremos que haya un ejército que pueda actuar en la cultura de la paz, en la defensa y según qué, tiene que tener los presupuestos, ¿no? Estos presupuestos deben estar dotados. Por tanto, aquí hay un totum revolutum, una situación de buena voluntad, pero poco definida, en la cual creemos que no se ha definido bien. Y lo que al final nos acabó de convencer de que no podemos votar a favor es en la exposición de motivos, por ejemplo, cuando dice la opción consiste en manifestar si dicha parte porcentual se quiere seguir destinando a defensa o bien
aquellas organizaciones que tengan por objeto el fomento de la paz y la solidaridad. Hombre, habrá ciudadanos que no querrán que parte de sus impuestos vayan a defensa, pero tampoco querrán que vayan a según qué fundaciones de defensa de la paz. Pues quizás querrán que vayan a fundaciones solidarias como la Cruz Roja, o que vayan a fundaciones que trabajan para la integración, etcétera, etcétera. Por tanto, nos da la impresión de que no sabemos hasta qué punto los ciudadanos estarían de acuerdo, en base a esta propuesta, a que el dinero debe ir a unas asociaciones que básicamente sean entidades pacifistas y sociales. ¿Por qué no a otras? Por tanto, ya es una especie de concierto, el tan denostado concierto en el ámbito de la educación, etcétera. Aquí se habla casi de un concierto. Yo creo que los ciudadanos tampoco aceptarían este dirigismo de sus impuestos. Por tanto, es una iniciativa con una buena base, con una realidad social, porque hay gente que no está de acuerdo en que parte de sus impuestos vayan aquí, pero con una realidad, ¿no? Que si estamos cambiando el concepto del ejército hacia cultura de la paz, hacia ayuda a aquellos países que sufren, ¿cómo lo haremos después? ¿Cómo mandaremos ayuda a un país donde haya habido un terremoto con graves consecuencias de muerte y de sufrimiento? ¿Qué haremos? ¿Recolectas solidarias para fletar aviones, para mandar gente que pueda, no sé, ahora decía el señor Herrera, yo no sé si hay que ir a Mauritania. Pues tampoco lo sé, porque el señor ministro no nos informó. Pero si se va a Mauritania y se va a hacer un hospital, una escuela o lo que se haga, esto se tiene que pagar. Y se tiene que pagar de un presupuesto. Por tanto, es bueno que los presupuestos de defensa no sean con ámbito belicista, no tengan concepto militarista, pero sí tiene que tener un apartado, una parte de cultura de la paz, de defensa de las libertades, en aquellas zonas donde, por desgracia, no las tienen. De aquí que nuestro voto, a pesar de que queríamos que fuera favorable o abstención, nos parece inconcreto, nos parece extemporáneo y nos parece que hay que definirlo más. Por esto votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Maldonado. Popular, señora Oltra, por favor. Con la venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la toma en consideración de la proposición de ley que el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado sobre la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. Señorías, la Constitución española, en su artículo 16, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Nuestra norma fundamental consagra, pues, la libertad de pensamiento y de opinión y consagra asimismo el derecho de toda persona a profesar el culto religioso que desee, sin ser perseguido o molestado por mantener tales convicciones. Y lo hace sin poner límites a ese derecho. Es decir, la libertad de pensamiento, opinión o creencia religiosa es un derecho absoluto de las personas. Como consecuencia de este derecho y dentro del marco de garantías que ofrece la Constitución, se dan casos de objeción de conciencia, en los que las personas pueden adecuar su conducta personal a las convicciones que libremente puedan tener, y ello llevado hasta la expresión máxima, que es la posibilidad de no cumplir un mandato legal. Casos de objeción de conciencia tenemos todos en nuestra mente, como los de los profesionales de la sanidad que se niegan a practicar abortos. Pronto hablaremos de los jueces que aleguen problemas de conciencia para unir en matrimonio a personas del mismo sexo, o, por poner otro ejemplo, el respeto de normas laborales diferentes a personas a las que sus creencias o religión les impide trabajar un determinado día de la semana. Pero el máximo exponente de la objeción de conciencia lo tenemos en la negativa por parte de una persona
a la prestación del servicio militar obligatorio. Volvemos a la Constitución española para observar que en su artículo 30.2 dice, tras dictaminar que los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España, que la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Como todas sus señorías conocen, hoy en España no se dan ya casos de objeción de conciencia por esta causa, ya que hoy los españoles no tienen la obligación de prestar el servicio militar obligatorio. España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales y me cabe la satisfacción de pertenecer al partido cuyo Gobierno afrontó el impulso definitivo a esta profesionalización y, consecuentemente con ello, suspendió la obligación de que los jóvenes españoles tenían de prestar el servicio militar obligatorio. Y en este marco legal, hoy el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña propone la toma en consideración de una proposición de ley que regule la objeción de conciencia fiscal para un determinado caso, el referido a los gastos militares. Siguiendo la línea argumental anterior y teniendo en cuenta el carácter no finalista del impuesto sobre la renta a las personas físicas, debe deducirse que el grupo proponente entiende que debe regularse la posibilidad de que alguien pueda entender inmoral pagar impuestos. Porque, señorías, cuando una persona contribuye con sus impuestos al funcionamiento general de los servicios, no predetermina cuál de todos ellos está financiando, ni en qué cuota parte lo está haciendo. Por tanto, no es posible determinar si con mis impuestos estoy contribuyendo a hacer colegios o pagar profesores, a hacer o mantener carreteras, a fomentar una sanidad pública y universal o a mantener unas Fuerzas Armadas profesionales que velen por la seguridad de todos los españoles. Vuelvo a citar nuestra Constitución, que en su artículo 31.1 dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Este principio, a nuestro entender, imposibilita asimismo la asunción del principio de objeción de conciencia fiscal. Por estas razones, al Grupo Parlamentario Popular no nos parece correcta la formulación de esta propuesta que estamos debatiendo y, por tanto, votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. El grupo proponente sabe de la dificultad legislativa que encierra su propuesta. La conoce porque, a pesar de que grupos organizados a quienes este grupo manifiesta su respeto estén publicitando y apoyando la objeción de conciencia fiscal, cada vez que un tribunal se ha manifestado al respecto lo ha hecho en el sentido de que la libertad ideológica no cubre la posibilidad de excepcionar el deber general de contribuir, porque de lo contrario se atribuiría a cada contribuyente la facultad de diseñar o autodisponer de parte de la deuda tributaria según su ideología. Por último, hay que decir que, si mi información no es errónea, aunque este debate se ha suscitado, como su señoría ha dicho, en los parlamentos de algunos países, ninguna de estas iniciativas ha prosperado y, por tanto, la objeción de conciencia fiscal es ilegal en cualquier país del mundo. Y tras hacer estas apreciaciones respecto de la oportunidad de la propuesta que estamos debatiendo, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la coherencia de esta propuesta con el actuar del grupo que lo propone. Señores de Esquerra Republicana, el presupuesto de la sección 14, Ministerio de Defensa, que sus señorías han apoyado por 2 años consecutivos, no solo está financiando los programas de armamento y modernización de las Fuerzas Armadas y la pertenencia a organizaciones internacionales de defensa, también financia las retribuciones de nuestras Fuerzas Armadas profesionales, esas que han hecho posible que no haya hoy objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio. Asimismo, el presupuesto de defensa financiará los resultados de la aplicación de la Ley de Tropa y Marinería, que tanto su grupo como el mío han aprobado, y está financiando todas las misiones internacionales, con un marcado carácter humanitario, en su mayoría, a las que su grupo también ha dado soporte. No seré yo quien cuente los españoles que están dispuestos a hacer una cosa u otra, que para eso ya está el ministro de Defensa. Pero tampoco sé, señorías, si es muy coherente la defensa de una propuesta de este cariz con el voto favorable a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Eso lo dirán sus votantes en las próximas elecciones. Por estas razones que acabo de exponer, creemos que esta iniciativa no pasa de ser un brindis al sol.
Sin embargo, señorías, creo que el calendario o el azar les ha jugado una mala pasada por hacer que se hayan unido en el tiempo el debate de la iniciativa en la que su grupo pide que se regule la objeción de conciencia fiscal para ciertos gastos, con la denuncia de que parte de sus altos cargos no están conformes con las exigencias de financiación que ustedes les imponen. ¿Acaso no están de acuerdo sus señorías con la objeción fiscal, con la objeción de conciencia fiscal para ellos también? Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Oltra. Finalmente, Grupo Socialista. Don Javier Cuadrado, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Señorías, yo creo que la primera calificación que merece esta proposición de ley, para no andar confundiéndonos en los regates del debate, es que no es viable. Todos los que hemos subido aquí a esta tribuna sabemos que esta propuesta no es viable. Unos lo han dicho con una absoluta claridad, otros han empleado algún tipo de término de apaciguamiento, pero, señor Puig, esta propuesta, y usted lo sabe, no es viable. Yo no voy a dar ninguna otra alternativa, ojo, no de objeción de conciencia, que es una expresión que tiene prestigio en España, sobre todo en ámbitos de carácter progresista. Esta es una objeción de conciencia fiscal. Yo no voy a dar ninguna sugerencia sobre otras proposiciones de ley con un contenido de objeción fiscal para no darle ideas a nadie, pero la cantidad de ellas que se podrían hacer. Por tanto, creo que la primera cuestión, señorías, no es viable. Pero se ha leído antes una parte de una sentencia, la ha leído el señor Herrera, una parte de una sentencia. Se podría haber leído completa, porque evidentemente lo que dice la sentencia es, mire usted, no tiene razón. No tiene razón, de manera absolutamente contundente, ¿no? Y hay muchas. Y además es lógico, señorías, es lógico. ¿Alguien puede pensar que se hicieran los presupuestos generales del Estado a base de un sistema de impuestos a la carta? Yo pago para esto sí, para esto no, los míos que vayan para aquí o para allá. Todos sabemos que es absolutamente inviable. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la propuesta creo que se califica por sí misma. Pero yo no voy a leer sentencias, voy a leer la declaración del 15 del 12 de 1983 de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que hace esta declaración para que no se confunda lo que es una intención de carácter pacifista, que está profundamente arraigada, yo creo que en el conjunto de la especie humana, pero desde luego en la sociedad española, en toda la sociedad española. No se confunda lo que es un sentimiento pacifista con otras cosas. Y para que no se confunda, la Comisión Europea de Derechos Humanos, en esta declaración, dice lo siguiente: la obligación de pagar impuestos es obligación de orden general, que no tiene ninguna incidencia precisa en el plano de la conciencia. No confundir. No confundir, porque confundiendo le quitamos valor a principios que tienen, desde luego, para quien les habla, una alta consideración. Y no tengo ninguna duda, señor Puig, en su caso exactamente igual. Por lo tanto, no mezclemos las cosas. En segundo lugar, claro, aquí se dice que se propone que el dinero que se emplea para la guerra y el gasto militar se destine al fomento de la paz y la solidaridad. Y se ha citado a la UNESCO. Señorías, ¿cómo se resuelve entonces, siguiendo esa argumentación, la siguiente contradicción? Que sea Kofi Annan, el secretario general de la ONU, el que le pide a España, por ejemplo, o a la OTAN, hace bien poco, fuerzas armadas para la paz. Para la paz. Exactamente para la paz. Señorías, si ustedes lo que dicen
es que no hay que gastarse dinero en un Hércules, para comprar un Hércules, están diciendo que no hay que gastarse dinero para comprar un Hércules, que fue el avión que llevó medicinas, por ejemplo, a Pakistán. Sí, no hay manera de diferenciarlo. Es material bélico, es material para una guerra, es un avión de las Fuerzas Armadas Españolas, que ha hecho esto infinidad de veces. Exactamente eso. Por lo tanto, no es verdad que se pueda hoy considerar que nuestras Fuerzas Armadas son otra cosa diferente a lo que son. Por cierto, nuestras Fuerzas Armadas, señorías, tienen la más alta valoración en la opinión pública española, sin ninguna duda. Por lo tanto, va a ser difícil que alguien pueda manchar la imagen pública de las Fuerzas Armadas españolas. La más alta valoración. Mucha mayor valoración, señor Puig, que la que tenemos nosotros, los que nos sentamos aquí en el hemiciclo, por ejemplo. Por lo tanto, cuando decimos que no se gaste dinero en lo que decimos que no se gaste dinero, no hay que olvidar que no serían posibles las actividades que hoy hacen las Fuerzas Armadas españolas en Pakistán, en Afganistán, en Haití, en Kosovo, en Bosnia. Exactamente eso, y usted lo sabe, señor Puig. En tercer lugar, nos salen caras las Fuerzas Armadas. ¿Las Fuerzas Armadas españolas le salen caras a la sociedad española? Pues miren, y usted lo sabe, porque ha asistido a los debates presupuestarios. Nosotros gastamos un 1% de nuestro Producto Interior Bruto en política de defensa, en Fuerzas Armadas. La Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea, se gasta una media del 2%. Países como Francia, por ejemplo, casi un 3%. Y Estados Unidos se gasta ya casi un 5%, más de un 4%, bastante más de un 4% de su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, si hay algunas Fuerzas Armadas en el mundo que tengan un coste bajo, son las Fuerzas Armadas españolas. Y para terminar, señorías, en un debate interno dentro del debate que parece que se ha planteado aquí con esta propuesta, repito, inviable. Cuando, desde un supuesto principio progresista, se dice que hay que quitar el dinero que se gasta en las Fuerzas Armadas para, a la vez se dice, mantener unas Fuerzas Armadas, no sé cómo. Si no se pagan los salarios, no se pagan las nóminas, es difícil que se puedan mantener unas Fuerzas Armadas. Pero cuando se hace en nombre de principios progresistas, tengo que decir lo siguiente. Señorías, a la hora de hablar de política de seguridad en el mundo actual, se suele emplear mucho la expresión ideas o conceptos zombies. Y aquí se han empleado unos cuantos conceptos zombies, que no quiere decir que no sean ideas fuertes, lo son, algunas muy importantes, por ejemplo, el antibelicismo, etcétera. Pero yo les considero, y mucha gente les considera, ideas zombie porque no tienen nada que ver con el año 2006. Son ideas que tenían un significado en 1950, 1960, 1970, incluso a principios de 1980, el mundo de los bloques, en el que la guerra era otra cosa, tenía otro significado. Por lo tanto, dejémonos de ideas zombie y expliquemos desde un punto de vista progresista exactamente lo siguiente. Si no tenemos aviones Hércules, si no tenemos acorazados para que nuestros soldados vayan al exterior a hacer misiones de mantenimiento de la paz, señorías, ¿cómo desde un principio progresista se puede decir que no hay alternativa, por lo tanto, a casi 3 millones de muertos en el Congo en los últimos 10 años, en un genocidio que debe ser parado si es que existe alguna vergüenza en el mundo y no desde el punto de vista progresista, sino en general? ¿Cómo dar respuesta a 1 millón de muertos por falta de seguridad, por falta de respuesta a la ONU para poner blindados, aviones, elementos de seguridad, por lo tanto, en su día en Ruanda en 1995, en muy pocos meses? ¿Qué le dice la izquierda o qué le dice el mundo progresista desde esta perspectiva? ¿Qué le dice a quienes están muriendo en Darfur o no pueden vivir y tienen que desplazarse? Por lo tanto, señorías, es la ONU, es Kofi Annan, es el secretario general de la ONU, es la conciencia en el mundo de carácter pacifista, humanista, de injerencia humanitaria, la que nos pide que tengamos las Fuerzas Armadas que tenemos. Así que, señorías, aparte de no ser viable, esta propuesta no responde a ningún criterio
desde luego de carácter progresista. Si responde a algún criterio, será otro. No será, desde luego, el que mantiene el Partido Socialista. Muchas gracias. Vamos a votar la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios. Dos votaciones. La primera, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, proposición de ley relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares. Comienza la votación. Votos emitidos 309, a favor 14, en contra 293, abstenciones 2. Queda rechazada.